Mi ex intentó reclamar por mi cuenta la mitad de la casa que compré, pero yo me defendí, expuse sus mentiras y recuperé mi vida con determinación. Todo empezó como una velada normal. Llegué a casa después de un largo día de trabajo, y cada paso hasta nuestro pequeño apartamento del tercer piso pesaba sobre mis pies cansados. El familiar aroma del hogar me recibió y, por un momento fugaz, esperé una noche tranquila. Esa esperanza se desvaneció en el momento en que abrí la puerta. Allí estaba Mark, mi marido, tumbado en el viejo sofá marrón. Una mano agarraba el mando a distancia y la otra sostenía una cerveza medio vacía. La televisión transmitía un programa que no reconocí, pero en el momento en que entré, la atención de Mark se centró en mí. «Betty», ladró, sin siquiera saludar, «quiero un pastel esta noche». Parpadeé, tomado por sorpresa. «Mark, acabo de llegar del trabajo y estoy agotado. ¿Podemos tenerlo mañana?» Su expresión se oscureció. «Estás en casa ahora, ¿no? Entonces, haz un pastel. No es tan difícil». Suspiré. Mi madre siempre me decía que fuera comprensiva y complaciente, pero últimamente sentía que siempre era yo la que hacía todo lo posible. Aún así, me dirigí a la cocina, pensando que ceder podría evitar una discusión mayor. Nuestro apartamento no era gran cosa, solo un dormitorio individual, una pequeña sala de estar y comedor, y una cocina pequeña. Empecé a reunir los ingredientes, esperando terminar rápido. Mientras extendía la masa, Mark entró tranquilamente. «Asegúrate de que sea manzana», exigió, «y no uses esa corteza de basura comprada en la tienda». Asentí en silencio, reprimiendo la frustración que hervía dentro de mí. Teníamos cortezas prefabricadas en la despensa, pero sabía que no debía usarlas. Entonces, hice el pastel desde cero, tal como él quería. Tomó más de una hora prepararse. El aroma de las manzanas asadas y la canela finalmente llenó el apartamento. Y por un momento, me permití tener la esperanza de que tal vez este simple gesto pudiera salvar la velada. Pero cuando sonó el cronómetro y saqué con cuidado el pastel del horno para enfriarlo en la encimera, mis esperanzas fueron aplastadas una vez más. Mark reapareció, su impaciencia evidente, mientras cortaba el pastel antes de que se hubiera enfriado. Después de algunos mordiscos, su rostro se contrajo de disgusto. Sin decir palabra, tomó su plato y arrojó la rebanada al suelo. Aterrizó con un sonido triste y desordenado. «Eso fue terrible», escupió. Me quedé atónito, todo mi esfuerzo, todo el cuidado que puse en ese pastel. ¿Y esta fue su reacción? Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero traté de contenerlas. ¿Qué tenía de malo?, logré preguntar, mi voz temblaba. «Todo», respondió secamente. «Deberías de saberlo mejor». No sabía qué decir. Me sentí tan pequeña, tan insignificante. El pastel destrozado en el suelo parecía un reflejo de nuestra relación, rota y desordenada. Sintiéndome derrotada, limpié el desorden, el peso de años de infelicidad presionándome. No se trataba solo del pastel, se trataba de todo. La falta de aprecio, las exigencias constantes, la forma en que Mark me miraba o no me miraba. Todo eso. Esa noche supe que necesitaba un descanso. No podía quedarme en ese apartamento ni un minuto más. Necesitaba estar con alguien que me entendiera, alguien a quien le importara. Por eso recurrí a William, mi hermano. Él siempre había sido mi roca. Tomando mi bolso y dejando atrás el desorden, conduje hasta su casa. La casa de William era un acogedor edificio de 2 pisos con un pequeño jardín en el frente. Ni siquiera tuve que tocar. Debió haber escuchado mi auto porque abrió la puerta antes de que yo llegara. Su rostro estaba lleno de preocupación. «Betty», dijo, abrazándome reconfortante, «¿qué pasó?». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras murmuraba. «Él tiró el pastel, Will. El pastel que hice después de un largo día de trabajo. Simplemente lo tiró al suelo». William me llevó adentro y me instaló en el suave sofá de su sala de estar. «Cuéntamelo todo», instó,
entregándome una taza de té caliente. Mientras tomaba un sorbo de té, comencé a contar los acontecimientos de la noche. Con cada palabra, afloraban recuerdos del pasado. No fue solo esta noche, Will, dije en voz baja. Ha sido así durante años. Siempre pensé que las cosas cambiarían, que él cambiaría. ¿Recuerdas cuando nos conocimos por primera vez en la fiesta de Jenna? Era tan encantador en aquel entonces. William asintió. Recuerdo. Pero Betty, la gente solo puede mantener una fachada durante un tiempo. Sus verdaderos colores siempre salen a la luz. Tienes razón, respondí con la voz quebrada. Cuando nos casamos por primera vez, todo fue genial. Teníamos citas, reíamos, hablábamos durante horas, pero a medida que pasaron los años, él cambió, o tal vez simplemente comencé a ver su verdadero yo. El rostro de William se tensó. Él no empezó de esta manera, dije, sacudiendo la cabeza. Claro que tuvimos nuestros desacuerdos, pero nunca fue así. Con el paso de los años, se volvió más exigente y más crítico. Ni siquiera sé cuándo empezó, pero ahora siento como si siempre estuviera caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor. William suspiró profundamente. Sabes, mamá y papá tenían sus problemas, pero papá nunca trató a mamá de esta manera. Lo sé, respondí, mientras las lágrimas volvían a brotar. Pensé que podía cambiarlo, hacerle ver lo doloroso que estaba haciendo. Pero no importa lo que hice, nunca fue lo suficientemente bueno. William me miró fijamente. Betty, el amor no funciona de esa manera. No se puede cambiar hacia alguien que ni siquiera ve un problema en sus acciones. Bajé la mirada y tomé otro sorbo de mi té. Recuerdo cuando mamá y papá discutían, pero papá siempre se disculpaba. Él siempre lo compensó. Mark nunca hace eso. Hubo una pausa antes de que William dijera, Betty, te mereces algo mejor. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Prometimos que siempre estaríamos ahí el uno para el otro. Estoy aquí para ti ahora. Pero necesitas pensar en ti mismo, en tu felicidad. Asentí lentamente. Sus palabras fueron asimilando. La comprensión estaba creciendo dentro de mí. Esta no era la vida que había imaginado para mí. Merecía respeto, amor y cuidado. Y estaba claro que no iba a recibir eso de Mark. Tienes razón. Admití finalmente. No puedo seguir viviendo así. Es hora de hacer un cambio. William apretó mi mano. Estaré contigo en cada paso del camino. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a través de las cortinas de la habitación de invitados de William. Me estiré, sintiéndome más descansada que en mucho tiempo. La decisión de dejar a Mark y solicitar el divorcio trajo consigo una mezcla de alivio y aprensión. Cuando bajé las escaleras, encontré a William en la cocina preparando el desayuno. «Buenos días, hermana», me saludó con una cálida sonrisa. «Buenos días», respondí, acercando una silla a la mesa del comedor. Colocó un plato de huevos revueltos y tostadas frente a mí. «Necesitas comer. Gran día hoy». Asentí y le di un mordisco. «Estoy nervioso, Will, pero sé que es lo correcto». Se sentó frente a mí bebiendo su café. «Nunca es fácil, pero recuerda, lo estás haciendo por ti mismo, y estoy aquí contigo». Después del desayuno, William me llevó a la oficina del abogado. Mientras estacionábamos, respiré hondo, preparándome para lo que me esperaba. Una vez dentro, nos recibió la señora Harris, una mujer de aspecto severo y ojos penetrantes. Pero mientras hablaba, su amabilidad se hizo evidente. «Betty, entiendo que este es un momento difícil para ti», dijo suavemente. «Mi trabajo es guiarlo a través del proceso legal y asegurarme de que sus intereses estén protegidos». «Gracias», respondí. Sus palabras proporcionaron una pequeña pero muy necesaria sensación de tranquilidad. «Entiendo», susurré, sintiéndome agradecido por el apoyo de la señora Harris. La reunión fue larga, llena de trámites y legalidades. La señora Harris me explicó todo con paciencia y se aseguró de que comprendiera mis derechos y el proceso que tenía por delante.
A medida que los días se convirtieron en semanas, la vida se convirtió en un torbellino de citas, reuniones y formularios. Para mi sorpresa, Mark permaneció en silencio durante todo ese tiempo. No firmó los papeles del divorcio ni los impugnó. Simplemente parecía haber desaparecido. Su silencio fue inquietante. Una noche, mientras estaba sentado con William en su sala de estar, le expresé mis preocupaciones. Es extraño, Will. Mark no ha reaccionado en absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Es como si hubiera desaparecido. William parecía pensativo. Es extraño, especialmente considerando cómo era antes, pero tal vez se dio cuenta de sus errores y simplemente quiere seguir adelante. Eso espero. Suspiré, aunque una duda persistente persistía en el fondo de mi mente. La vida continuó. Comencé a buscar un nuevo lugar para vivir, decidida a encontrar un nuevo comienzo. Un hogar donde pudiera reconstruir mi vida sin las sombras del pasado. Después de semanas de búsqueda, encontré una hermosa casa. Era espacioso, con grandes ventanales que inundaban las habitaciones con luz natural. Un marcado contraste con el oscuro apartamento que había compartido con Mark. En el momento en que entré, sentí una conexión. Este fue mi nuevo comienzo. William quedó extasiado cuando vio el lugar. Es perfecto para ti, Betty. Un lugar al que puedes llamar tuyo. Mientras recorríamos la casa, compartí mis ideas con él. Quiero pintar las paredes de color azul claro y tal vez poner algunas plantas junto a las ventanas. Él se rió entre dientes. Siempre el planificador, suena maravilloso. La mudanza fue una ocasión feliz. Con la ayuda de William y el apoyo de algunos amigos, la casa rápidamente comenzó a sentirse como en casa. Todas las noches, después del trabajo, regresaba a mi santuario y saboreaba la paz que me brindaba. Pero esa paz duró poco. Una fatídica noche, al regresar a casa, noté que la puerta principal estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Abrí la puerta con cautela y entré. La vista que me recibió fue inesperada y alarmante. Allí, en mi sala de estar, estaba sentado Mark. Mi corazón se aceleró mientras contemplaba la escena. Mark estaba sentado a mi mesa del comedor, con sus pertenencias esparcidas como si fuera el dueño del lugar. Una sensación de violación se apoderó de mí. Este era mi espacio, mi santuario, y él lo había invadido. ¿Qué estás haciendo aquí, Marcos?, demandé, luchando por mantener mi voz firme. Levantó la vista. Su rostro era una mezcla de presunción y desafío. Bueno, es nuestra casa, ¿no? Todavía estamos casados, Betty. Lo miré con voz firme. Compré esta casa después de que nos separamos. Tiene nada que ver contigo. Mark se burló, recostándose en la silla. No importa. Como su esposo tengo todo el derecho a estar aquí. En ese momento entró Ana, mi limpiadora. Tenía la cara sonrojada de vergüenza. Lo siento mucho, Betty. Me mostró su documento de identidad y su certificado de matrimonio. Dijo que tenía derecho a estar aquí. No sabía qué hacer. Suspiré y me volví hacia Ana. Está bien, Ana. Esto no es tu culpa. Luego, volviendo mi atención a Mark, dije con firmeza: Tienes que irte, Mark. Esta es mi casa, no la tuya. Mark se rió entre dientes. Su tono estaba lleno de arrogancia. Piénsalo de nuevo, cariño. Me quedaré aquí y si intentas echarme, me aseguraré de reclamar la mitad de todo en el divorcio. La audacia de su afirmación me dejó tambaleante. Me sentía atrapada, acorralada en mi propia casa, pero no podía dejar que viera mi miedo. Necesitaba mantenerme fuerte, dije, manteniendo mi voz tan tranquila como yo. Quédate esta noche, pero mañana conseguiré un abogado y veremos quién tiene derecho a estar aquí. Mark sonrió. Adelante. No voy a ninguna parte. Sintiéndome derrotada, me retiré a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Mi mente estaba acelerada. Necesitaba un plan y llamé a William. Will, dije, mientras se me formaban las lágrimas. Dice que tiene derecho a ello. La voz de William estaba llena de ira y preocupación. Mantén la calma, Betty. Ya voy en camino. Al colgar,
Traté de calmar mi corazón acelerado. La repentina reaparición de Mark y sus audaces afirmaciones me habían tomado por sorpresa, pero con William a mi lado, sentí un rayo de esperanza. En cuestión de minutos, los escuché a los dos hablando, en voz baja en el piso de abajo. La tensión en el aire era palpable. Después de lo que pareció una eternidad, William llegó a mi habitación. Su rostro estaba serio cuando comenzó. «Betty, hay algo que debes saber cuando compramos. Esta casa, me aseguré de que estuviera a mi nombre. Tenía la sensación de que Mark podría hacer algo como esto. Legalmente, no tiene derecho a esta propiedad». Una ola de alivio me invadió. «Gracias, Will. No sé qué haría sin ti». Me abrazó con fuerza. «Somos una familia. Nos cuidamos el uno al otro». A la mañana siguiente, armado con los documentos de propiedad y el apoyo inquebrantable de William, enfrenté a Mark. Cuando vio los documentos, su presunción de la noche anterior desapareció. «Esto no ha terminado, Betty», siseó mientras se iba. En semanas, y la intrusión de Mark comenzó a parecer un recuerdo lejano, pero la amenaza que representaba permaneció en mi mente. Una noche, mientras William y yo estábamos sentados en la sala de estar, me miró con una seriedad que yo tenía. Rara vez se ve. «Betty, he estado pensando. Necesitamos estar preparados para cualquier movimiento que Mark pueda hacer». Asentí. «He estado sintiendo lo mismo. ¿Pero qué podemos hacer?» William hizo una pausa y respiró hondo. «Contraté a un detective privado. Quería saber qué ha estado haciendo Mark desde que ustedes dos se separaron». Lo miré en estado de shock. «¿Un detective privado, Will? ¿Es eso realmente necesario?» William suspiró. «Tengo este presentimiento. Quiero asegurarme de que tenemos todas nuestras bases cubiertas». Entendí las preocupaciones de William. Su naturaleza protectora era una de las cosas que más apreciaba de él. «Está bien», admití. «¿Qué encontró el detective?» William sacó una carpeta de su bolso. Mientras extendía las fotografías y los documentos sobre la mesa, mi corazón se hundió. Las fotografías mostraban a Mark con varias mujeres. Algunas de ellas me parecían familiares de nuestras vidas pasadas, pero un documento me llamó la atención. Un informe policial presentado por una mujer contra Mark. «Él hizo esto», susurré, con incredulidad evidente en mi voz. William asintió gravemente. «Parece que las actividades de Mark no han sido exactamente por el buen camino. Esta podría ser nuestra ventaja. Si intenta hacer más movimientos contra usted, podemos usar esto». Sentí un torbellino de emociones. Ira, tristeza, traición. No puedo creer que haya caído tan bajo. William puso una mano tranquilizadora sobre la mía. «Saldremos de esto, Betty». Unos días más tarde, nuestra preparación resultó fortuita. Llegó una carta del abogado de Mark, llena de afirmaciones descabelladas y amenazas. Hablaba de llevarme a los tribunales por supuestos bienes compartidos y contaba historias inventadas sobre nuestra vida juntos. Me temblaron las manos, pero William, siempre el pilar de la fuerza, dijo con calma: «Estamos listos para esto, Betty. Tenemos la evidencia. No puede intimidarnos con esto». Con el apoyo de William, nos reunimos nuevamente con la señora Harris. Ella leyó la carta detenidamente y revisó las pruebas que teníamos contra Mark. Su expresión permaneció ilegible hasta que, después de una larga pausa, finalmente dijo: «Tenemos un caso sólido aquí. Las afirmaciones de Mark no tienen fundamento, especialmente con las pruebas que hemos reunido. No te preocupes». El alivio me invadió, pero la idea de enfrentarme a Mark en la corte todavía era desalentadora. Al sentir mi ansiedad, William me apretó la mano. «No dejaré que te lastime más». La contramedida se puso en marcha. La señora Harris rápidamente redactó una respuesta, destacando las actividades cuestionables de Mark y desacreditando sus afirmaciones. Todos los días después de eso, William y yo pasamos muchas noches preparándonos. Cualquier escenario posible,
repasando la evidencia y discutiendo estrategias a lo largo de todo. El apoyo inquebrantable de William me dio la fuerza para enfrentar cada día. Entonces, un martes por la noche lluvioso, mientras William y yo estábamos viendo una película, un golpe resonó. La casa. Intercambiamos miradas de sorpresa y fui a abrir la puerta. Allí estaba una mujer empapada hasta los huesos, con los ojos rojos de tanto llorar. Preguntó con voz temblorosa. Asentí con cautela. Sí, ¿quién eres? Respiró hondo. Mi nombre es Jenna y estuve involucrada con Mark. Mi corazón dio un vuelco. Adelante, le dije, indicándole que entrara. Una vez sentada, Jenna comenzó su historia. Conocí a Mark hace unos meses. Parecía encantador, pero pronto comenzó a mostrar su personalidad. Verdaderos colores. Escuché sobre ti, sobre su pasado, y pensé que debería venir y advertirte. ¿Avisarme? Pensé. ¿Qué podría ser peor de lo que ya sabía? Jenna continuó con lágrimas corriendo por su rostro. Se volvió agresivo, posesivo. Dijo cosas sobre ti, sobre cómo arruinaste su vida y dijo que quería venganza. El rostro de William se ensombreció. ¿Qué tipo de venganza? Jenna vaciló y miró hacia alas abajo. Habló de arruinarte financieramente. Dijo que tenía amigos que podrían hacerlo realidad. La sala quedó en silencio cuando la gravedad de las palabras de Jenna se hizo evidente. Finalmente, William rompió el silencio. Necesitamos hacer algo al respecto. No podemos permitir que continúe aterrorizando a la gente. Asentí. Una nueva determinación brotaba dentro de mí. Necesitamos exponerlo, que todos sepan quién es realmente. Durante las siguientes semanas, con la ayuda de Jenna, William y yo reunimos más pruebas contra Mark. Desde sus fechorías financieras hasta sus numerosos asuntos, la profundidad de su engaño se volvió dolorosamente clara. No era solo a mí a quien había lastimado. Había otros. Logué al igual que Jenna con todo lo que teníamos. William sugirió que acudiéramos a la policía. Es hora de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Al entrar en la comisaría, sentí una mezcla de miedo y esperanza. ¿Nos creerían? ¿Tomarían medidas? El detective Rogers, que estaba asignado a nuestro caso, escuchó atentamente y de vez en cuando hizo preguntas. Después de lo que parecieron horas, habló. Esta es evidencia sustancial. Investigaremos más a fondo, pero por lo que ha demostrado, está claro que Mark ha estado involucrado en actividades ilegales. Los siguientes días fueron borrosos. La policía actuó con rapidez, arrestando a Mark por múltiples cargos. La noticia se difundió rápidamente, y pronto el monstruo al que una vez había llamado mi esposo quedó desenmascarado ante el mundo. Pasaron meses después del arresto de Mark. Debería haberme sentido más seguro. Y aunque ciertamente había una sensación de alivio, también había un miedo persistente. Miedo a lo que pudieran hacer los supuestos amigos de Mark. A menudo se había jactado de tener personas que siempre tendrían lo suyo. Un día cuando regresaba a casa del trabajo, noté algo extraño. Mi correo estaba esparcido por el porche y la puerta principal parecía como si alguien hubiera intentado manipularla. El pánico se apoderó de mí. ¿Aliados? Inmediatamente llamé a William. Will, creo que alguien intentó entrar. Mantén la calma, respondió con voz firme. Ya iré. Esperé dentro de mi auto hasta que llegó William. Al inspeccionar la escena, confirmó mis sospechas. Parece un intento de robo. Necesitamos reforzar su seguridad. Durante los días siguientes, William y yo trabajamos para mejorar la seguridad de la casa, instalando cámaras de seguridad y un sistema de alarma avanzado. Una noche, mientras probábamos el sistema, de repente sonó la alarma. Un hombre merodeando por la propiedad, pero antes de que pudiera hacer algo, la policía local, alertada por la compañía de seguridad, llegó y lo detuvo. Sentí una oleada de gratitud hacia William. Su previsión había evitado otro desastre potencial. El detective Rogers llamó. Betty, tenemos al intruso bajo custodia.
Afirma que fue enviado por Mark, pero aún estamos confirmando los detalles. Esto confirmó mis peores temores. Mark todavía estaba tratando de controlarme y lastimarme, incluso desde la cárcel. Días después, recibí una llamada de Jenna. «Betty, hay algo que debes saber», dijo vacilante. «Gente de prisión, difundiendo mentiras sobre ti». Apreté los dientes, la ira y la frustración salieron a la superficie. «Gracias por decírmelo, Jenna». Poco después, me invitaron a compartir mi historia en un evento comunitario local para dar esperanza a otras personas que habían estado en relaciones abusivas. De pie ante la multitud, detallé todo, desde mi primer encuentro con Mark hasta el incidente del pastel, las revelaciones de Jenna y el intento de allanamiento. Mientras hablaba, la habitación estaba en silencio. Todos los ojos estaban centrados en mí. Cuando terminé, comenzaron las preguntas. «¿Crees que Mark sigue siendo una amenaza?» Respondí con confianza. «Sí, pero no dejaré que él, ni nadie más, me intimide más». Otro periodista preguntó. «¿Qué sientes por él ahora?» Hice una pausa por un momento. «Lo compadezco. Que alguien tenga tanto odio, que lastime a tanta gente, debe significar que están profundamente destrozados, pero sus acciones ya no me controlarán». Semanas después, el detective Rogers volvió a llamar. «Betty, ¿recuerdas al intruso?» Asentí recordando el miedo de esa noche. ¿Cómo podría olvidarlo? Bueno, comenzó. El tribunal lo ha sentenciado con todas las pruebas acumuladas en su contra. Estará encerrado por mucho tiempo. El alivio me invadió. Es bueno escuchar eso. Y hay más, continuó. Mark ha sido trasladado a una prisión de alta seguridad, con sus recientes travesuras y conexiones. No saldrá pronto. Abracé a William con fuerza. Gracias por todo, por estar ahí cuando me sentí solo. William sonrió. «Bueno, Betty», dijo riéndose, «con un poco de ayuda de tus amigos». Las lágrimas brillaron en mis ojos cuando respondí. «Siempre». Mientras estaba en mi nuevo hogar, ahora lleno de luz, calidez y el sonido de las risas de mis seres queridos, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de redescubrirme a mí mismo, a mí mismo. Es posible que Mark haya intentado controlarme y destruirme, pero fracasó. Con cada desafío, me hice más fuerte y con cada revés, aprendí a levantarme de nuevo. Quiero que sepas que no lo eres. Solo hay una salida y hay un futuro mejor esperándote. Rodéate de aquellos que te alientan, que te recuerdan tu valor y que te ayudan a luchar por la vida que mereces. Zrenia, el amanecer siempre llega. Siempre.